Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, doctores, miembros del presidio. Bueno, vamos a tocar un tema muy interesante que son las indicaciones actuales de la cirugía bariátrico-metabólica. Estas han cambiado a lo largo de los años. El primer gran consenso de las indicaciones de cirugía bariátrica se hizo a inicios de la década de los 90. En 1991 y en el 92 se publicaron, la primera gran publicación fue en Barcelona, y estas a lo largo de los años se han modificando. No así las primeras cirugías bariátricas, que se realizaron desde finales de los 50, inicios de los 60, con el objetivo único de obtener una pérdida en el exceso de peso de los pacientes. Y estas fueron unos análisis descriptivos que se hacían en cirugías oncológicas, con las primeras resecciones gastrointestinales quirúrgicas en cirugía abierta, y vieron lo que parecía una lógica modificación en el peso a los pacientes por la propia cirugía, aunada a una respuesta en la mejoría de las comorbilidades. Entonces, entrando en materia, en la década de los 90, inicio de los 90, se establecen las primeras indicaciones de cirugía bariátrico-metabólica. Estas fueron tener un índice de masa corporal superior a 40 o tener un índice de masa corporal superior a 35, más 2 comorbilidades mayores asociadas a obesidad. Se plantearon 12 primeras comorbilidades mayores. Estas fueron diabetes, hipertensión, dislipidemia mixta, elevación de colesterol y triglicéridos, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, pseudotumor cerebral, síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, enfermedades osteoarticulares del obeso, que es la comorbilidad número 1. Se planteó también los problemas hipoafectivos de la obesidad, que se empezaron a estudiar a finales de los 80, principalmente en mujeres, y la resistencia a la insulina. Y una situación muy importante es que el paciente debería tener una historia previa de tratamientos conservadores con falla en ellos. Esta historia previa debía estar documentada. Entonces, teniendo estas situaciones, ya un paciente podría ser candidato a cirugía bariátrico-metabólica. Las opciones no quirúrgicas de la obesidad eran las dietas hipocalóricas, actividad física, los medicamentos y los hasta hace unos años aún vigentes tratamientos supervisados para la obesidad, que se emplean principalmente en Europa. Las cirugías que en 1991 se consideraron aceptadas como procedimiento bariátrico definitivo eran el bypass gástrico en Y de Rox, la gastroplastia vertical en banda, hoy que está en desuso, y la degradación biliopancreática, también en desuso, que esta era la técnica de Scopinaro. Y bueno, ¿cómo evolucionó estas indicaciones? Mencionábamos que en un inicio eran estrictamente dirigidas como observacionales. Se empezaron a hacer en la década de los 50 con fines de pérdida de peso, se analizaba la mejoría, etcétera, pero no sé, con la aceptación de este tipo de procedimientos, que en los 90 se establecen las primeras indicaciones formales de la cirugía bariátrica. Ya a inicios de los 90, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, es también que estas técnicas tienen su primer gran revolución, la cirugía de mínima invasión, en donde la mortalidad se decapitó con estos procedimientos, las morbilidades tempranas o las complicaciones tempranas postquirúrgicas también se decapitaron y recobraron mayor interés las complicaciones asociadas a mediano y largo plazo de este tipo de procedimientos, que son principalmente nutricionales y afectivas. Tenemos aquí en esta línea de tiempo el doctor Mason, quien establece la manga gástrica, que hoy es la reina de las cirugías bariátrico-metabólicas en el mundo. En México es la cirugía que más se realiza por mucho, y en el mundo ocupa un lugar entre 1 y 2, dependiendo las encuestas que se identifiquen respecto al bypass gástrico en Y de Rox. Desde entonces, ¿qué pasó? ¿Qué paradigmas se han roto? ¿Qué se ha establecido en las nuevas indicaciones de la cirugía bariátrico-metabólica? Número 1, pues al monstruo al que se enfrenta la cirugía, que es la obesidad y las enfermedades asociadas. No se conoce ninguna otra enfermedad tan devastadora, ni ninguna otra enfermedad que sea génesis de los problemas que causan mayor pérdida de años de vida saludable
y pérdida de vida en nuestro país. La cada vez mayor comprensión de la fisiopatología de la obesidad, ya lo abordaron en la plática previa, pero se trata de un elemento multifactorial. Reducir la obesidad a la ingesta, al aumento en la ingesta calórica y la disminución en el ejercicio o el gasto calórico es una forma extremadamente simplista. Intervienen muchísimos otros factores más y esta comprensión hace que se modifiquen las indicaciones de la cirugía bariátrica. Y los estudios a largo plazo, estudios de más de 30 años que demuestran la eficacia en la pérdida de exceso de peso, que son pérdidas de exceso de peso sostenida en un porcentaje muy importante de los pacientes, y sobre todo la mejoría en las comorbilidades asociadas, lo que finalmente derrumbó en términos de cirugía bariátrica, y hoy para todos estos tipos de procedimientos se trata de cirugías metabólicas. Por lo tanto, estas cirugías tienen como objetivo, y nace el término cirugía metabólica, el atacar las comorbilidades asociadas a obesidad. La primer gran comorbilidad y la que más ha estudiado es diabetes mellitus. Sin embargo, tiene impacto sobre muchas de las comorbilidades: hipertensión, dislipidemia, síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedad osteoarticular, síndrome de hipoventilación, hígado graso, pseudotumor cerebral, reflujo, ovario poliquístico, resistencia a la insulina, cáncer, etcétera. Comorbilidades, seguridad de la cirugía y terapia puente. Estos son los tres grandes pilares que modificaron las indicaciones de la cirugía bariátrica en la actualidad. La terapia puente resulta ser un mecanismo en el que, sobre todo en enfermedades osteoarticulares y en hernias de pared, la cirugía bariátrica viene a tener una revolución en cuanto a la efectividad de estas segundas terapias y en muchos casos en la indicación. Un dato súper interesante es que 3 de cada 10 personas que reducen 50% del exceso de peso, indicaciones quirúrgicas para problemas articulares de rodillas, columna y talones, cambian esta indicación, 30% de ellos. Por lo tanto, estas terapia puente son uno de los 3 pilares principales que modificaron las indicaciones actuales de la cirugía. Y así, en el 2022, las academias europeas y americanas de cirugía bariátrico-metabólica, con la compilación de múltiples artículos y los debates de expertos a lo largo de 10 años, fue que se establecieron las indicaciones actuales de la cirugía bariátrico-metabólica, ¿no? Perdón, solo retomando esta diapositiva para que no quede en alto. La mortalidad mundial perioperatoria de la cirugía bariátrica es del 0.3 al 0.2%. En México solo existen 2 artículos que nos hablan de mortalidad global de cirugía bariátrica, uno publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2017 y nos habla del 0.3 al 0.9% de mortalidad perioperatoria en cirugía bariátrica, como ven, cumpliendo estándares internacionales. Y bueno, las indicaciones actuales para la cirugía bariátrica se han roto un poquito estos paradigmas, y el primero es la obesidad. A partir de 30 de índice de masa corporal, ya un paciente es candidato a una cirugía bariátrico-metabólica. ¿Cuándo? Número 1, si el paciente tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Número 2, cuenta con otro tipo de comorbilidades, y esta es una tendencia desfavorable a mejorarse, controlarse con tratamientos conservadores. Y número 3, que el paciente haya fluctuado en su peso, pero se mantenga en obesidad durante los últimos 5 años, sin importar o no si ha estado con tratamientos supervisados o previos a la elección del procedimiento. Estas son la primera modificación que se hizo. Número 2, índice de masa corporal mayor o igual a 35, aún en ausencia de comorbilidades asociadas. Este grupo de pacientes, cuando se someten a los análisis de estadístico de quirúrgico contra no quirúrgico, la tendencia de un paciente en México con obesidad grado 2 es aumentar su obesidad, lejos de disminuirla. Por lo tanto, mejora no solamente la calidad de vida, sino los años de vida saludable. Y la última adecuación se hizo para la población asiática, en donde hay un mayor riesgo cardiovascular y predisposición a diabetes, aunque justo es decirlo, es similar a la población mexicana, en donde se estableció que el índice de masa corporal para que un paciente sea candidato es 27.5 más diabetes mellitus tipo 2, o diabetes mellitus, perdón. Modificaciones, los extremos de la edad. Si bien en 1991 y hasta inicios del 2010 se consideraba como una edad límite 70 años, hoy
se establece una balanza entre los riesgos y los beneficios, ¿no? Se ha establecido perfectamente y se sabe con contundencia que una cirugía bariátrico-metabólica es una cirugía segura en un paciente bien indicado, bien estudiado y bien sometido a un protocolo preoperatorio. Esto generará mínimas mortalidad perioperatoria. Por lo tanto, la edad dejó de ser una brecha, el límite superior de la edad dejó de ser una brecha para este tipo de cirugías. Cualquier paciente con obesidad de más de 70 años, que así lo desee, con enfermedades asociadas, puede ser un buen candidato a alguno de estos procedimientos. ¿Qué factores se tomaron en cuenta para la edad? Fragilidad, capacidad cognitiva, tabaquismo, función de los órganos, etcétera. Se sometieron a análisis estadístico muchas variables y no existe una evidencia que respalde el límite de edad superior para someter a una cirugía bariátrico-metabólica. Por lo tanto, respecto a los criterios previos, en la actualidad no existe un límite superior en edad para someter a un paciente siempre que el riesgo-beneficio sea aceptable. Para pacientes pediátricos, bueno, aquí sí es una situación un poquito de mayor discrepancia y análisis. Se sabe que es una cirugía segura. En niños que pasan de la percentil 95 de obesidad, se sabe que mejora su calidad de vida, se sabe que se reduce el riesgo cardiometabólico y cardiovascular de estos pacientes, que los beneficios que se obtienen a largo plazo son muchos mayores que las posibles consecuencias de la cirugía. Uno de los grandes miedos o retos que tenía la cirugía bariátrica en el paciente pediátrico era la disminución en el crecimiento osteoarticular y muscular de estos pacientes. Hoy ese es un paradigma que se ha roto, no tiene ningún impacto negativo en ese tipo de crecimiento en los pacientes. Y esta disminución en la mineralización ósea que se observaba en el paciente pediátrico los primeros 5 años posteriores a cirugía obedece más a un cambio por la propia pérdida del exceso de peso que a una alteración en los niveles, en los recambios de mineralización ósea. No tienen, por lo tanto, ninguna modificación con el crecimiento y desarrollo de los pacientes pediátricos. Aunque la recomendación en estos pacientes es un análisis muchísimo mayor, con grupos multidisciplinarios que son mayores a los que se ocupa en la cirugía en adulto. En adulto, el mínimo de especialistas que pueden intervenir, de acuerdo a las academias americanas y europeas, es cirujano bariatra, cardiólogo, psicólogo. Es el mínimo que pueden, y nutriólogo, es el mínimo que pueden intervenir. Pero en el paciente pediátrico no, debe estar el pediatra, traumatología, ortopedia y psicología pediátrica. Y no se modificó la percentil para niños, que sigue siendo por encima de la percentil 95, los niños que pueden ser candidatos a un procedimiento bariátrico metabólico. Tras una adecuada indicación en cirugía bariátrica, si el paciente cumple con estas indicaciones o criterios mayores para una cirugía bariátrica, ¿qué sigue? ¿No? El conocimiento absoluto por parte del personal médico y del paciente, que el paciente debe conocer los riesgos, las limitaciones, todo lo que no es miel sobre hojuelas con un procedimiento bariátrico metabólico. Deben ser pacientes motivados, con adecuadas redes familiares, que apoyen este grupo de pacientes estas cirugías, pacientes bien informados y capaces de seguir un tratamiento y el seguimiento. Las contraindicaciones absolutas a esta cirugía, adicciones, etcétera, también se han roto parcialmente. El paciente debe tener una alta médica, pero la disminución del desarrollo psicomotor sigue siendo una limitante para este tipo de procedimientos. Respecto al cáncer, es interesantísimo los estudios que hay respecto al cáncer y obesidad, en donde es equiparable la obesidad a los principales factores a los que se atribuye de manera coloquial el desarrollo de cáncer gastro o en el tubo digestivo, como el alcoholismo, como el tabaquismo. Tiene el mismo impacto la obesidad grado 2 en adelante que el tabaquismo para el desarrollo de cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, la presencia de antecedentes en cáncer en la familia, primer y segundo grado, también se considera una parte de las indicaciones para un procedimiento bariátrico metabólico, ¿no? Y el tercer gran pilar, las terapias puente. La terapia puente tiene sus dos grandes exponentes.
en las enfermedades osteoarticulares y en las hernias de pared abdominal. Es en donde más se va a modificar el desarrollo, el curso normal de la enfermedad, pero también el resultado quirúrgico cuando un paciente tiene una pérdida sostenida y acelerada de peso. Se encuentra asociada a la obesidad a peores resultados en los tratamientos de problemas osteoarticulares. Por lo tanto, una pérdida de peso pronta mejora estos resultados. No solo mejora la capacidad del paciente en términos de dolor, aceptación de la cirugía, resultados, sino en el psique de estos pacientes cuando se analizan en distintos estudios, tienen mucho mejor resultados y aceptación a las terapias quirúrgicas osteoarticulares. Como se modifica en un grupo importante de pacientes la indicación quirúrgica, les mencionaba 3 de cada 10, se considera que un tiempo prudente de espera es entre 1 y 2 años post cirugía bariátrica para que el paciente tenga sus evaluaciones continuas con el fin de someter a un nuevo tratamiento quirúrgico, ¿no? Un paciente con menor peso, un paciente con pérdida de peso, tiene menores estancias hospitalarias, menores riesgos quirúrgicos, menores riesgos trombóticos, todo eso en pro de la cirugía bariátrica asociada como terapia puente. Y en hernias de la pared abdominal, pues basta decirlo, ahí sí es un tema importantísimo. El grupo de pacientes que tiene la máxima recaída recidiva en hernias de pared abdominal, cualquier tipo de hernia, es el paciente con obesidad. El grupo de cirugías en las que los herniólogos en el que se ocupan terapias extras a la plastía de pared, conos y material protésico, como terapias con CO2, Botox, separación de componentes, el que peor resultado tiene de todos es igual el paciente con obesidad. Por lo tanto, la pérdida de exceso de peso como terapia puente para plastías de pared, aquí no se modifica la indicación quirúrgica, evidentemente la pérdida de peso no va a solucionar una dilatación anormal, pero sí el resultado postoperatorio inmediato y tardío en este grupo de pacientes. Por lo tanto, la terapia puente es una excelente opción. Aquí el tiempo es mucho menor, de 6 a 12 meses post cirugía bariátrica. Ya un paciente puede someterse a una terapia puente con muchos mejores resultados, ¿no? Trasplante de órganos. Este es un programa muy padre, muy relevante que llevamos en el Hospital General de México. La cirugía bariátrica al mismo tiempo del trasplante de hígado es una cirugía totalmente segura, la estamos realizando en el Hospital General de México con grandes resultados. Las pérdidas de exceso de peso que tienen estos pacientes son iguales a los de los pacientes que llevamos en la clínica en Cairo. La morbilidad perioperatoria también es exactamente la misma asociada a cirugía bariátrica. La suplementación del paciente no se contrapone con ningún tratamiento inmunológico en el paciente con trasplante. Nosotros lo estamos llevando exclusivamente con el paciente de trasplante hepático, pero tiene exactamente las mismas indicaciones y alcances en el paciente con trasplante renal. Las contraindicaciones son relativas y van a ir más ligadas al estado general del paciente, que si bien nosotros lo hemos dicho, si un paciente es candidato a una cirugía tan grande como el trasplante hepático, lo podemos hacer la cirugía bariátrica, que tiene un tiempo quirúrgico añadido de 30 minutos aproximadamente. Entonces, este tipo de terapia puente ha tenido gran resultado. Se está analizando en otro tipo de trasplantes. En México únicamente se realiza en renal y hepático, pero en el mundo se está analizando incluso en trasplante intestinal, pulmonar y cardíaco, aunque los resultados aún no son tan alentadores como en renal y hepático. Y bien, pacientes de alto riesgo. Generalmente esta era una contraindicación para la cirugía bariátrico-metabólica. Si un paciente tenía diagnóstico de superobesidad o superobesidad, es decir, índices de masa corporal por arriba de 60, se consideraba que antes deberían someterse a una pérdida de exceso de peso previa, ya sea con terapias como el balón gástrico, como fármacos, como tratamientos estrictamente supervisados, ya que eso iba a mejorar la mortalidad perioperatoria. Eso también es una brecha que se ha derrumbado. Estos tipos de pacientes deben ser sometidos a los mismos protocolos de cirugía bariátrico-metabólica. Si bien, aunque la pérdida de exceso de peso no tiene un resultado, la pérdida de exceso de peso preoperatoria no tiene un resultado en la pérdida postquirúrgica, en el resultado postquirúrgico inmediato, en las complicaciones postquirúrgicas inmediatas,
De manera subjetiva, nosotros sí apreciamos que esta pérdida facilita la cirugía. Son cirugías que pueden llegar a ser exangües, menores tiempos quirúrgicos, la manipulación de la grasa abdominal es mucho menor. Por lo tanto, estos estudios antiguos que nos decían que cualquier paciente con un IMC mayor a 50 tenía una mayor mortalidad, hoy se han ido cayendo. Es una cirugía segura, incluso en los límites superiores de índice de masa corporal, que es superobesidad. Y los procedimientos mixtos tienen un mucho mejor resultado en estos pacientes, con exactamente las mismas tasas de complicaciones y éxito en los procedimientos, ¿no? Pacientes con alto riesgo, como la cirrosis, en donde no van a ser sometidos a un trasplante hepático, pues sí se puede realizar la cirugía bariátrico-metabólica. Este grupo de pacientes van a tener su contraindicación en situaciones como varices sangrantes agudas, etcétera, y deben tener una terapia de control de al menos 6 meses sin complicaciones secundarias a cirrosis para que el paciente pueda ser candidato. Pacientes que tienen tiempo de espera prolongado para trasplante hepático también nos los mandan para una pérdida de exceso de peso quirúrgico previo al procedimiento para el procedimiento de trasplante, lo cual sí disminuye esta pérdida de exceso de peso, sí disminuye las complicaciones perioperatorias, sobre todo pulmonares y trombóticas en este grupo de pacientes. Por lo tanto, también se rompió ese paradigma e incluso pacientes con cirrosis son candidatos a un procedimiento bariátrico metabólico. Y bueno, la falla cardíaca es una de las pocas alteraciones que no se modificaron en este nuevo consenso. Un paciente con falla cardíaca o que sufrió un infarto agudo de miocardio debe estar estudiado al menos 1 año, sin importar sus alteraciones en el peso o las comorbilidades asociadas a su obesidad, para que sea candidato a una cirugía bariátrico-metabólica. Incluso en casos de trasplante cardíaco, en casos de terapias poco invasivas o mínimamente invasivas cardíacas, el paciente debe tener 1 año del procedimiento y que no se desarrollen complicaciones asociadas al mismo para que pueda ser candidato a una cirugía bariátrico-metabólica. Los estudios nos dicen que la mortalidad es muy elevada post-infarto cuando un paciente se opera en los primeros 6 meses post-infarto, por lo tanto, esa es una de las pocas que no se modificaron respecto a los 90s, ahora a inicios del 2022. Sin embargo, una vez que se establece este tiempo, la cirugía bariátrico-metabólica sí ofrece una franca mejoría en todos los parámetros cardíacos metabólicos del paciente y el riesgo cardiometabólico y cardiovascular. Y finalmente, la evaluación del paciente debe ser multidisciplinaria, se establecieron así los criterios en la década de los 90 y actualmente así debe ser. Ningún paciente debe ser sometido a una cirugía bariátrico-metabólica sin una evaluación multidisciplinaria. La tasa de éxito a mediano y largo plazo va absolutamente ligada a la evaluación y el seguimiento multidisciplinario. Existen estudios comparativos en los que cirugía bariátrica y seguimiento a libre demanda contra seguimiento por equipo multidisciplinario. Y a los 2 años se despega totalmente esta curva. Los pacientes tienen mayores complicaciones nutricionales, deficiencias, reganancias de peso, etcétera, cuando no son seguidos por un equipo multidisciplinario. Ya les mencionaba el mínimo que debe cumplir el equipo multidisciplinario, sin embargo, todos los especialistas, depende del área que requieran entrar, deben ser admitidos en estos equipos para disminuir el riesgo de los pacientes y mejorar los resultados a largo plazo. La disminución previa a la cirugía, que se hace de manera tradicional, nosotros la seguimos implementando en el Hospital General de México, tiene que ver más con la adhesión del paciente a la dieta postquirúrgica, de manera subjetiva lo digo totalmente, que al propio resultado que se va a obtener con la cirugía bariátrico-metabólica, ¿no? Estos equipos nos ayudan a tener un mejor control de nuestros pacientes, una mejor adhesión a las dietas, una mejor reintegración, un cambio de vida, a un cambio en el estilo de vida, el cual va a ser absoluto inmediatamente post cirugía y sobre todo a mejorar las tasas de reganancia de peso de los pacientes. Más o menos se estima que con una adhesión adecuada a 2 años, entre 7 y 27% de los pacientes tienen menores tasas de reganancia de peso, con independencia de la técnica quirúrgica, ¿no? El equipo de psicología bariátrica es fundamental para el tratamiento de los pacientes a largo plazo. Se han establecido en las guías antiguas y en las nuevas.
psicología y se agregó psiquiatría, dependiendo de cada caso, aunque el paciente debe tener alta psiquiátrica antes de someterse a una cirugía bariátrico-metabólica, ¿no? Y bueno, las comparativas, cuando los pacientes son sometidos a tratamientos conservadores, cuando son sometidos a tratamientos no quirúrgicos, respecto a las guías previas, a las guías actuales, igual no se modifican mucho. Pero lo que sí ha modificado es el resultado en el paciente con menor índice de masa corporal respecto a las indicaciones en los 90 y actuales, ¿no? Estos tratamientos supervisados previos, etcétera, que en verdad hoy se conoce que retrasaban el evento quirúrgico y la adhesión del paciente. Por lo tanto, se excluía un número para nada despreciable del 30 al 40% de buenos pacientes candidatos por tenerlos en estas dietas ultra restrictivas, vigilancia farmacológica, etcétera, y simplemente caían en la estadística de abandono de tratamiento conservador y ya no eran candidatos a cirugía porque no se pudieron adherir a este tratamiento. Esa es la gran diferencia respecto a las indicaciones actuales: el índice de masa corporal, la terapia puente y dietas estrictamente supervisadas. Aquí vemos beneficios de la cirugía bariátrico-metabólica a largo plazo: reducción aguda y sostenida de los alimentos, cambios en la preferencia de los alimentos en los pacientes, aumento del gasto energético, optimización de incretinas, etcétera. Y bueno, estas son modificaciones que se logran a nivel metabólico en nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, finalmente, los efectos en la cirugía bariátrica en las distintas comorbilidades, todas han ido agregándose a las distintas guías clínicas en la American Heart Association, en la American Diabetes, donde ya tienen una indicación clara, la cirugía bariátrico-metabólico, en estas distintas asociaciones, con independencia de las indicaciones que maneja la Asociación Americana y Europea de Cirugía Bariátrico-Metabólica. Si bien se tardaron en adherirse y siguen siendo digamos, más similares a las que se establecieron en la década de los 90, ya tienen su indicación clara y absoluta. Es un tema de conocimiento, creo yo, mientras el médico clínico se integra más a los equipos de cirugía bariátrica, tiene el conocimiento del impacto cardiometabólico, de la ganancia en años de vida saludable, de la disminución en el riesgo perioperatorio. Es como se van adhiriendo más especialistas a este tipo de terapias. Y hoy todas las guías tienen algún rubro en el cual tienen una indicación mayor para cirugía bariátrico-metabólica en diabetes, en hipertensión, en dislipidemia mixta, en enfermedades osteoarticulares, al menos, junto con las 10 más que yo les dije en las asociaciones americanas y europeas de cirugía bariátrica. Como conclusiones, esta cirugía debe ser considerada en etapas tempranas de la enfermedad, ¿no? El conocimiento de la fisiopatología de la obesidad, todas las consecuencias que puede acarrear obesidad y enfermedades tempranas, etcétera, nos obligan a indicar ya estos procedimientos tempranos en un paciente bien seleccionado. Estos pacientes van a mejorar mucho calidad de vida, van a ganar años de vida saludable, van a reducir el riesgo cardiometabólico, y por lo tanto van a ser menos carga para nuestros sistemas de salud. Las indicaciones son muy precisas, están vigentes, y retrasar los tratamientos quirúrgicos únicamente genera desapegos del paciente, tanto de tratamientos conservadores, y los inhabilita para una cirugía, ¿no? Las contraindicaciones absolutas para estas cirugías van a ser la negativa del paciente, evidentemente la contraindicación anestésica y las coagulopatías irreversibles. Y otras contraindicaciones que se consideraban absolutas en los 90 y ahorita ya no lo son, relativas: la falla cardíaca, la falla arterial, el cáncer, importantísimo. Si un paciente tiene su alta médica con al menos un año de seguimiento para cáncer de mama, cérvico-uterino, cáncer de colon, que son los que más predominan en nuestro país, el paciente ya es candidato a una cirugía bariátrico-metabólico. El alcoholismo, la adicción a drogas, si el paciente tiene una alta por psiquiatría, es un buen candidato, ¿no? Y la capacidad intelectual gravemente deteriorada, digamos, sigue siendo una contraindicación relativa y requiere de las redes sociales y familiares para el que el paciente sea un candidato a una cirugía bariátrica. Y esas son las indicaciones actuales para procedimientos.